buenas tardes con todos, a los hermanos que ya están conectados en nuestra página de Facebook Perú para Cristo Cusco. Les doy la bienvenida a todas las personas que están con nosotros por el momento. Vamos a dar un poco más de tiempo para que nuestros amigos, nuestros hermanos se vayan conectando. Y mientras, quiero saludar a todos los que están presentes en este momento, los que van mandando sus mensajes también. Que Dios pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Estamos empezando otro programa especial también, en nuestro programa Diálogos. Vamos a estar con un programa súper bendecido, súper bueno. Es un tema que hemos escogido porque siempre pensamos en edificar a la vida de cada una de las personas que nos está siguiendo, que nos asiste, y tratar de pasar un poco más de información a las personas. Quisiéramos que estén atentos, que puedan mandar sus comentarios, que puedan hacer sus preguntas y sobre todo que participen de una u otra forma. Pueden mandar sus saludos a los que están aquí asistiendo y a los que van a participar también. A ver, déjenme hacer un monitoreo aquí, por favor. Si ustedes están escuchando, están viendo bien, avísenos, por favor. Sí, se ha congelado la imagen. No sé qué ha pasado aquí. Se ha congelado la imagen, pero el audio sigue saliendo normalmente. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. En cuanto nuestros hermanos se van conectando, vamos a tratar de solucionar algunos errores técnicos. A veces empieza así, hermanos, la transmisión. Un poco que se congela la imagen. En cuanto a eso, nosotros vamos a estar esperando aquí un poquito a los hermanos. Y los que están ahí asistiendo, por favor, díganos si se escucha muy bien. Sé que la imagen se está parando un poquito. Estoy haciendo un test ahorita en la computadora. Bueno, ya voy a saludar. Deme apenas unos minutitos. Sí, estamos bien. Muy bien. Entonces voy a saludar. Nos está siguiendo y está asistiendo Jimena. Ella manda sus saludos, dice buenas tardes, pastor y hermanos, que Dios los bendiga. Lía también está asistiendo y ella dice, bueno, todavía, sí, buenas noches a todos. Jeffrey también está ahí, dice buenas noches, iglesia. La hermana Asunta, que también ya está conectada ahí. Nuestra querida hermana Luz, que también ya está conectada. La hermana Asunta nos manda un saludo y nos dice buenas noches. Aquí estoy esperando la palabra de Dios y que Dios me los bendiga a todos. Amén. Un fuerte abrazo para usted, querida hermana Asunta. Que Dios la bendiga también grandemente. Lápiz y papel a todos los que nos están viendo porque el asunto es muy importante para no perdernos nada. Gabriel desde Brasil también nos está acompañando. Él dice buenas noches, gracia y paz de Dios vivo e inmortal. Amén. Gabriel, un fuerte abrazo para ti. Es un amigo de Minas Gerais. Después Joel también está con nosotros. Él manda sus saludos. Él dice buenas noches, pastor, hermanos y a todos. Joel, un fuerte abrazo también para ti. Que Dios te bendiga. Jimena dice aquí viendo todos en familia. La hermana Alessandra Lemarchins también está viéndonos, acaba de entrar. Y bueno, algunos entran, otros salen. Y en este tiempito que nosotros estamos dando, que es para que se conecten las personas, vamos saludando a las personas que están aquí mandando sus mensajes. Nuestra querida hermana Luz también está aquí. Ella nos dice, pastor, buenas tardes. A ustedes también, hermanos, que Dios nos cubra con su bendita sangre. Muy bien. Yo quisiera en este momento hacer una oración para que Dios pueda dirigir nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos ser bendecidos por el Señor en esta tarde, con nuestro invitado, que es un invitado muy querido, un amigo mío también, que hace parte también de la obra allá en Brasil para Cristo. Él es director también, uno de los directores en la misión Desafío. Y él es un evangelista, tiene trabajos de movilización, etcétera. Entonces vamos a hacer una oración para empezar. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
por permitirnos estar una vez más, Dios Todopoderoso, aquí transmitiendo, Señor amado, este programa para edificar la vida de nuestros hermanos que están acompañándonos. Te agradezco, Dios Todopoderoso, por cada persona, Dios bendito, que está acompañando en este momento, que dispone su corazón, que dispone su tiempo. Quiero agradecerte por la persona, Señor, a quien nosotros hemos invitado y quien tú vas a usar en esta tarde, Dios bendito, para bendecir a cada persona que va a escuchar, Señor. Queremos, Padre Santo, estar totalmente atentos. Queremos, Dios poderoso, prestar nuestra atención, abrir nuestros corazones y, Señor, guardar estas enseñanzas que hoy día vamos a recibir. Te agradecemos, Padre, y que tu nombre sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la hermana Glenny Romero también, mi tía, ya se ha conectado. Como decía el título del mensaje, nosotros vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a tratar acerca de la fe porque no es de extrañarnos que en nuestra sociedad, aquí en Cusco, las personas ni siquiera, o bueno, por mucho tiempo que estén en la iglesia, no saben diferenciar muchas veces la esperanza de la fe, por ejemplo, ¿no? Yo les había adelantado algo, el día domingo hemos hablado acerca de la fe en la palabra emuná, que viene del hebreo. Claro que emuná engloba mucho más que fe, ¿no? Fidelidad y todo esto. Entonces, para empezar esta transmisión en Hebreos capítulo 11, en el versículo número 1, la Biblia está diciéndonos lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es la parte teórica. A mí me gusta decir así acerca de este versículo. La parte teórica es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Todos nosotros sabemos esta parte conceptual, podemos decir así, pero conocer el concepto de la fe aplicada, no sé si se puede entender esta palabra, no es lo mismo, hay ciertas diferencias, no es lo mismo entender lo que significa profundamente la fe. Y eso es necesario, hermanos queridos, para nuestra edificación, para la parte espiritual, para nuestra relación con Dios, porque eso nos va a ayudar a relacionarnos con Dios de una forma más fluida cuando nosotros entendemos estos principios. Porque hay personas que infelizmente dentro de la iglesia pueden estar pasando 5, 10, 15 años, lo estoy diciendo dentro del contexto aquí de Perú y no muy lejos de Cusco. Pueden estar pasando 5, 10, 15 años en una iglesia, pero no saben lo que en realidad es fe. No saben si es una creencia, si es un sistema de creencias, si es algo que está dentro de las personas, quién lo da, cómo se desarrolla. Y por eso yo digo que es necesario que nosotros aprendamos más de este tema. Inclusive, cuando yo hablé con algunas personas cristianas, ellos me dijeron, la fe es, me trataron de explicar, la fe es como quien va a saltar al vacío. Tienes que confiar en lo que vaya a haber en el vacío. Y lo que yo creo, en base de la Biblia, no es un salto al vacío, porque la fe está basada en las promesas y en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que entender y también investigar un poco más acerca de estas cosas. Por eso, el programa de hoy tiene ese título, la fe. Y como les dije, ¿no? El domingo pasado, emuná es una palabra que en un sentido amplio va a englobar también la fe. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, en el versículo 19, se nos enseña también, se nos dice que nuestra fe tiene que ser, no digamos así, una fe simple, una fe vana. Santiago capítulo 2, en el versículo 19, está escrito así: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, para mí es una llamada de atención, porque compara a alguien que cree en Dios al mismo nivel que los demonios creen, o sea que no sirve de nada, porque no sirve de nada en realidad creer en la existencia de un Dios. Creerle a Dios es una cosa muy, pero muy diferente. También en el mismo capítulo, en el versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces nosotros vamos a descubrir. Yo no voy a hablar mucho en este momento porque quiero dar pase y quiero dar espacio a nuestro invitado que va a estar con nosotros conversando acerca de este tema. Y yo ya lo voy a invitar. Te damos la bienvenida, bienvenido a nuestro programa Diálogos, querido evangelista Anderson. Por favor, hazte presente. Puedes ingresar ahí. Bienvenido. Hola.
Ahí estamos. Olá, olá, pastor Ivan. Graça e paz, querido. Buenas tardes, buenas noches, mi hermano evangelista. ¿Todo Buenas bien? noches. ¿Todo bien? Muito bem, graças a Deus. Graças a Tranquilo. Deus, muito bem. ¿Cómo está la temperatura allá en este momento en Brasil? Pastor Ivan, aqui no Brasil, né, na cidade qual eu moro, nós estamos em 40 graus, né? A temperatura aqui está muito calor. 40 grados. Se están derritiendo ahí. 40. Derretendo, Derritiendo, literalmente. derretiendo. Aquí estamos, aquí Cusco es una ciudad que siempre es fría, ¿no? Siempre es fría. Claro que para nosotros hace calor durante el día, sentimos esa calor, pero a estas horas ya 6:17 acá de la noche, y bueno, está haciendo frío. La ciudad misma es fría todo el tiempo, todo el año, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a calentar el ambiente, hermanos, con nuestro invitado, a quien yo pido que puedes dar tus saludos en este momento y unas palabras iniciales acerca del tema. Yo voy a traducir con unas frases cortas. Amén. Bem, deixa eu, em primeiro lugar, pastor Ivan, fazer aqui uma menção de agradecimento. En primer lugar, quiero hacer una mención de agradecimiento. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade tão gloriosa. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por esa oportunidad tan gloriosa E a rica oportunidade de poder estar com o Senhor, né, e também com a igreja aí de Cusco, né, meus irmãos. y esta rica oportunidad de poder estar con la iglesia, con los hermanos de Cusco. Nós temos esse privilégio, né, pastor, hoje, por causa das redes sociais, de se aproximar daqueles que estão fisicamente distantes, né? Tenemos ese privilegio, gracias a las redes sociales, de poder aproximarnos a las personas que están distantes por medio del Internet, ¿no? Es una maravilla. Sim, sim. Amén. E falar sobre a fé, algo abstrato, né, sempre gera dúvidas, né? Hablar acerca de la fe, que es algo abstracto, siempre genera un poco de dudas. Às vezes nós temos algumas dificuldades na definição do que é fé. A veces nosotros tenemos ciertas dificultades de lo que podríamos entender o traducir como fe. Quais os efeitos que a fé produz, né? ¿Cuáles son los efectos que la fe produce? E a causa da fé também. Então é importante a gente debater sobre o tema, né, professor? Y la causa también acerca de la fe, y es muy importante tratar acerca de este tema, que es la fe. Sim. Sim. Amén. Então, nessa palavra introdutória, eu penso que a gente ganha muito debate, a gente entrar nesse tema, né? Y en esta parte introductoria pienso que nosotros ganamos mucho al tratar este tema. Amém. Amén. Bien, pero así, de una forma simple, ¿cómo podríamos definir la fe en palabras cristianas? Excelente pergunta. Para que nuestros hermanos también vayan al ritmo, ¿no? Vamos a definir primero la fe. Sí. En Hebreos 11 dice, ¿no? El concepto de la fe. La fe es la certeza, lo que se espera, pero pasándolo a limpio, hablando de una forma más clara y sencilla. Algumas pessoas pensam que a fé, como o senhor disse na introdução, é um salto no escuro, um salto no vazio, né? Algunas personas piensan que la fe es, como dije al principio, es un salto en lo oscuro, a lo vacío. E quando o autor de Hebreus ele fala sobre fé, ele fala sobre fundamento. Y cuando el autor de Hebreos habla acerca de la fe, él habla de un fundamento. E ele fala de convicção, de prova. Y él habla de una convicción, de prueba. Então, distante do que a maioria das pessoas pensam, a fé, apesar de ser abstrata, não tangível, né? Entonces, diferente de lo que muchas personas piensan, a pesar de que la fe no es algo tangible, sino es algo abstracto. A fé salvadora, ela fala de fundamento e ela fala de convicção. Entonces, la fe salvadora habla de fundamentos y también habla de convicción. Então, quando o autor de Hebreus ele trata, ele fala sobre a certeza do que nós esperamos. Entonces, exemplo, né? Cuando el autor de Hebreos está hablando de la fe, habla de la certeza que nosotros estamos esperando. Por ejemplo, nós fundamentando sobre a palavra de Deus, nós aguardamos
com convicção a volta de Cristo. Fundamentando entonces lo que es la palabra de Dios, nosotros aguardamos con convicción el regreso de Jesucristo. E da mesma maneira, nós temos convicção daquilo que nós não vemos, como a morte vicária e substitutiva dele. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos como fe aquello que no se puede ver, la muerte de Jesucristo como una acción vicaria. Porque nós não estávamos presentes no dia da crucificação de Jesus, mas eu tenho plena convicção do que aconteceu. Porque nosotros no estuvimos presentes en la muerte, en la crucifixión de Jesucristo, pero yo tengo la convicción de que todo eso sucedió. Então, se eu creio naquilo que aconteceu, eu logo creio e tenho convicção naquilo que meus olhos ainda não viram, mas a Bíblia promete. De novo, mais corto. Então, se eu creio naquilo que eu não vi no passado, Si yo creo aquello que no vi en el pasado, ou seja, a morte de Cristo, o sea, la muerte de Jesucristo, a encarnação dele, la encarnación de Él, meus olhos também ainda não viram a sua volta e o arrebatamento da igreja. mis ojos todavía no han visto la vuelta y el arrebatamiento de la iglesia. Mas eu tenho a convicção, mesmo que meus olhos não tenham visto. Pero yo tengo una convicción aún cuando mis ojos no han visto. Porque nessa definição de fé, né, pastor? Porque en esa definición de fe, E nós vamos falar durante aqui o nosso debate, não é qualquer tipo de fé que produz a fé salvadora. y vamos a hablar en esta conversación que no es cualquier tipo de fe comparado Que con produz la a fé salvadora. que produce la fe salvadora. Então é uma fé específica, é uma fé que crê em obediência no testemunho e na promessa. Entonces viene a ser una fe lógica que viene a creer en las promesas de la salvación, ¿no? E no testemunho, exatamente. Amén. Bien, recordándoles a todos los que están con nosotros en este momento, participando aquí de nuestro programa, el evangelista Anderson Carías, uno de los directores de la Misión Desafío, un gran amigo, expositor de la Biblia con quien nosotros estamos conversando, y dentro de poco nosotros vamos ya a empezar con algunas preguntas, porque en realidad es muy necesario hablar acerca de este tema. Yo creo, queridos hermanos, la información está ahí. Lo que nos falta a nosotros es buscar, es procurar ese tipo de información, como lo dije a un principio, para que nuestra relación con Dios, para que nuestra comunión con el Señor crezca, no se detenga del momento que nosotros hemos empezado. A mí me interesa mucho pasar informaciones acerca de este tipo que van a bendecir nuestras vidas de una forma poderosa, creo yo. Entonces, vamos a hacer una pregunta, vamos a empezar con una pregunta a nuestro querido invitado, evangelista Anderson. Vamos a preguntarle así, ¿cuántos tipos de fe existen? ¿Cuántos tipos de fe existen? Excelente pergunta, pastor Liva. Após a gente entender a definição, a pergunta lógica é... Después de que nosotros hemos entendido la definición, la pregunta lógica es... quais os tipos de fé que existem? ¿Cuáles son los tipos de fe que existen? E nós podemos, assim, enumerar pelo menos 3. Y nosotros podemos enumerar por lo menos unas 3. Nós vamos ver na Bíblia a fé salvadora. Nosotros vamos a ver en la Biblia la fe salvadora. Nós vamos encontrar a fé morta. Vamos a encontrar también la fe muerta. E nós também encontramos essa fé tradicional, a crendice, né? A fé na fé, como nós chamamos, né? También encontramos algo que es una expresión que se está usando aquí, la fe dentro de la fe. Que seria uma fé natural, né? Que es una fe natural. Então, nós podemos encontrar pelo menos essas 3 fés. A fé que produz salvação, a fé que é uma fé natural, e a fé morta que a Bíblia fala em Tiago, né? Entonces podemos encontrar esos tipos de fe, ¿no? Una fe para salvación, una fe natural y una fe muerta que habla también en el libro de Santiago. Então, o que a fé ela não é exatamente essa fé natural, que é essa crendice ou uma expectativa de melhora, né? Entonces, es exactamente lo que la fe no es una fe vana, en realidad nosotros lo podíamos creer así,
que no produce nada en realidad. Porque esse sentimento de que as coisas vão melhorar, que nós vamos crer que as coisas vai dar certo, isso é uma fé natural humana, que todo ser humano tem. Porque ese sentimiento o pensamiento de que las cosas van a mejorar es algo que proviene del corazón, está dentro de los seres humanos. Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia e a televisão diz, aqui repete constantemente: Por ejemplo, nosotros estamos dentro de una pandemia y nosotros podemos ver en la televisión aquello que se repite constantemente. vai passar e vai melhorar, tudo vai ficar bem. Va a pasar, va a mejorar y todo va a estar bien. Isso é um pensamento positivo, isso é uma fé natural. Y eso es un pensamiento positivo, viene a ser una fe natural. É uma expectativa de que as coisas vão no final tudo se encaixar e dar certo. O una expectativa de que todas las cosas al final van a dar lo correcto, van a encajar las cosas. E quando nós olhamos para a Escritura e nós olhamos para o final da história, a Bíblia não diz isso. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos, nosotros vamos a ver que al final de la historia en realidad no va a suceder eso. Então essa fé natural não é a fé bíblica, não é a fé salvadora. Entonces la fe natural no es una fe bíblica y tampoco es una fe salvadora. Quando nós olhamos para a fé morta, que Tiago diz, Cuando nosotros vemos la fe muerta que Santiago habla, é uma fé intelectual, é uma fé que não produz salvação. es una fe intelectual y esta fe no produce salvación. É uma fé religiosa, porém não é uma fé produzida pelo Espírito Santo de Deus. Es una fe religiosa, pero que sin embargo no es una fe que produce el Espíritu Santo de Dios. Então a Bíblia diz que esse tipo de fé, ela produz morte em vez de vida. Entonces Diz que essa fé ela é morta. la Biblia nos dice que ese tipo de fe produce muerte en vez de vida. Es una fe muerta. A Bíblia vai dizer até que os demônios creem, uma fé demoníaca, né? Os demônios creem e tremem diante da presença de Deus. La Biblia inclusive nos va a decir que es una fe demoníaca, porque es algo que está en los demonios, ¿no? Sim. Já a fé salvadora, que o livro de Hebreus vem dizer, En cambio, la fe salvadora que el libro de Hebreos nos va a decir, e nós vamos encontrar em Tiago, vamos encontrar em Efésios, em outras passagens, vamos a encontrar en Santiago y Efesios y también en otros pasajes. é exatamente aquele tipo de fé que as obras declaram o Deus a quem aquela pessoa serve. Es exactamente aquel tipo de fe que las obras van a declarar al tipo de Dios que las personas están sirviendo. Até porque, pastor Ivo, a gente vê que existe uma confusão, né? Inclusive nosotros podemos ver que existe una confusión Entre fé e obras, né? entre la fe y las obras. E eu sempre brinco da seguinte maneira: as obras salvam, mas as obras de Cristo na cruz, não a nossa. Y a mí me gusta bromear de una cierta forma, ¿no? Las obras sí salvan, pero las obras de Jesús, no las nuestras. Então, as obras elas têm um papel de consequência da fé. No caso, aquilo que eu produzo demonstra a fé que eu tenho. Entonces la fe viene a jugar el papel de obras, ¿no? La fe que yo tengo producen las obras que yo hago. E a Bíblia declara que nós somos salvos pela fé, nós somos justificados pela fé. Ou seja, essa é a fé que causa a salvação. La Biblia dice que nosotros somos justificados, salvos por la fe. A otra parte. Então, a Bíblia diz que eu sou salvo pela fé, justificado pela fé. Então, essa fé de Romanos é a fé que é a causa da salvação. Entonces, aquella fe que habla en Romanos es la causa de la salvación. Que é crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Então, não é crer em qualquer coisa. Que es creer y obedecer en la palabra de Dios. Entonces, por eso no es cualquier cosa. A diferença dessa fé natural, la diferencia de esa fe natural para a fé salvadora, para la fe salvadora, entre esos dos, esa diferencia, fe natural y fe salvadora. Porque a fé natural crê em qualquer coisa. La fe natural va a creer en cualquier cosa. E já a fé salvadora, ela crê
na verdade e vivia em obediência a ela. Entonces la fe salvadora va a creer en la verdad E vive em obediência a ela, né? y vivir en obediencia a ella. Sim. Esos tres tipos de fe, según lo que nos está diciendo nuestro querido hermano. Pero yo quisiera aumentar algo ahí, si podemos abrir nuestra Biblia en primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Vamos a leer ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. En esta parte, Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios y le está hablando acerca de los dones espirituales. Y en esta parte, en el primer versículo, les va a decir: no quiero, hermanos, que ignoren, que estén ignorantes acerca de los dones espirituales. Y en realidad, en este tiempo, muchas personas ignoran los dones del Espíritu Santo. Y nos va a dar una lista, ¿no? Pero así nos vamos a ir hasta el versículo 19, al versículo 8 y después al 9. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y en el versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Otra vez, a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces, ¿qué tipo de fe estamos viendo en este pasaje? Aqui ele não está dizendo da fé salvadora, a fé Sim. que produz salvação. Sí. Aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre um tipo específico de fé que vai gerar, por exemplo... El apóstol Pablo está hablando de una fe específica que va a generar... que ela vai causar em obras, a consequência dela é gerar obras. La consecuencia, no caso, dons. La consecuencia de esta fe que estamos viendo en primera carta de Corintios va a generar obras, en este caso. Gerar obras. No caso, aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala dos dons espirituais... Y en este caso, el apóstol Pablo, cuando está hablando de los dones espirituales... O apóstolo Paulo está dizendo que algumas pessoas... El apóstol Pablo está diciendo que algunas personas... recebem do Senhor, ou Deus distribui ao corpo da igreja... reciben del Señor, o que el Señor distribuye al cuerpo de la iglesia. Essa capacidade de fazer coisas extraordinárias em nome de Deus. Então a fé, ela manifesta. Esa capacidad de hacer cosas extraordinarias en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces ese tipo de fe lo hace manifiesto. Sin embargo, ¿cuál sería la diferencia de esta fe como don? De, por ejemplo, la fe natural y la fe salvadora. ¿Cuál es la diferencia de esta fe? A fé salvadora, nós recebemos do Senhor e ela é testificada no nosso coração. La fe salvadora recibimos del Señor y está testificada en nuestro corazón. Ela me coloca em obediência e crendo naquilo que as Escrituras diz. Ella me coloca en obediencia y creyendo en aquello que las Escrituras me dicen. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele escreve a epístola aos Romanos... Cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Romanos... O apóstolo Paulo vai dizer que Deus o chamou, versos 5 e 6. El apóstol Pablo va a decir que Dios lo llamó en el versículo... versos 5 e 6 do capítulo 1. 5 y 6 del capítulo 1. Que Deus o chamou para trazer entre todos os povos... Que Dios lo llamó para traer entre todos los pueblos... povo para a obediência que vem pela fé. Pueblo para a obediencia que viene por la fe. Pela fé. Então aqui ele está falando da fé salvadora. Y entonces Dios está hablando aquí de la fe salvadora. Então ali o apóstolo Paulo está dizendo que a evidência da fé salvadora é a obediência. El apóstol Pablo está diciendo que la evidencia de la fe salvadora es la obediencia. Obediência às Escrituras. La obediencia a las Escrituras. A Bíblia vai dizer que os filhos de Satanás são filhos da desobediência. La Biblia nos va a decir que los hijos de Satanás son los hijos de desobediencia. Então ali Paulo fala sobre os efeitos da fé salvadora. Ela põe você em obediência a Deus. Entonces Pablo va a hablar ahí acerca de los efectos de la fe salvadora. Já aqui, entre os dons espirituais, o apóstolo Paulo está falando exatamente outra coisa. Pero en Corintios, dentro de los dones espirituales, Pablo está hablando otra cosa, se está refiriendo a otra cosa. Por exemplo, quando o próprio Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de grão de mostarda... Por ejemplo, como cuando el mismo Señor dice, si tú tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza...
você dirá a esse monte, salte e ele vai saltar. Tú le dirás a este monte, salte de ese lugar y él se va a salir. Então aqui ele está falando do exercício da fé. Está hablando de Você un colocar a sua fé em prática. está hablando de un ejercicio de fe y es colocar la fe en práctica. Pero Exatamente. no es cualquier tipo de fe tampoco, ¿verdad? Es una fe, vamos a decir, especial, porque viene a ser un don, y no todas las personas, sean cristianas o no, no la tienen. No todos los cristianos la tienen. Mas aí que está a importância de a gente exercitar a fé. Ahí está la importancia que nosotros ejercitemos la fe. Exatamente. Porque a fé ela tem tamanho. La fe tiene un tamaño. Tem tamanho. E à medida que eu exercito ela, Deus ele vai aumentando essa minha fé. Y a la medida que yo voy ejercitando él, entonces Dios va aumentando esa medida. Exatamente. Então, por exemplo, eu como evangelista, né? Yo, por ejemplo, como evangelista, à medida que os desafios da evangelização aumentam, a la medida que los desafíos de evangelización aumentan, a fé para cumprir esse propósito precisa também acompanhar. para que la fe se cumpla en ese propósito se necesita dar un seguimiento, acompañamiento. Exatamente, exatamente. Amén. Então aqui quando Paulo fala, ele não está falando da fé salvadora. Entonces, Está falando desse dom. Cuando Pablo está hablando aquí, no es de esa fe salvadora, sino de un don. Viene a ser una cosa diferente, ¿no? Y por último, para cerrar esta pregunta, porque nos hemos quedado un poquito ahí que estaba buena también, que es necesario explicarlo, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo creo que ahí está hablando de una fe un poquito más diferente, está hablando ya de conducta, ¿sí? Porque la fe la podemos encontrar en diferentes contextos y hay que entenderla así, de acuerdo a lo que se está hablando en ese capítulo o en esa parte de la Biblia que nosotros vamos a usar. Bueno, se dice, hermanos, se dice que hay un dicho que dice así, todos los caminos llevan a Roma. No sé si en Brasil hay ese dicho, sí. Todos los caminos llevan a Roma. Y por este tipo de creencia, por este tipo de enseñanza, las personas piensan que estando dentro de cualquier religión, cualquier secta, cualquier grupo que hable de Dios, entonces ya tienen una fe religiosa y por lo tanto ya tienen una salvación y una relación con Dios. Esto es para nuestra siguiente pregunta, que sería, ¿cualquier fe religiosa sirve? Não. Como eu disse, muitos têm a famosa fé natural, que é a fé na fé. Como ya se dijo, muchos tienen aquella fe natural, que es la fe en la fe. E a Bíblia não diz que toda e qualquer tipo de fé ela produz salvação, muito pelo contrário. Y la Biblia no dice que todo tipo de fe produce salvación, sino todo lo contrario. Quando nós olhamos para as Escrituras, como eu disse, a fé que realmente pode produzir salvação, cuando nosotros vemos para las Escrituras, como ya dije, la fe que realmente puede producir algo para la salvación, é a fé nas promessas das Escrituras. Es la fe en las promesas de las Escrituras. Então, eu creio. Entonces yo creo naquilo que as Escrituras dizem e creio nas promessas que ela também diz. En aquello que las Escrituras dicen y aquello que las promesas también nos hablan. Eu creio que Jesus Cristo morreu. Yo creo que Jesucristo murió pelos meus pecados. Por mis pecados. Independente daquilo que eu faça. Independientemente de aquello que yo haga. E eu acho que a gente precisa explicar um pouco mais sobre isso, Ivan. Y yo creo que nosotros necesitamos explicar un poco más acerca de eso. Deixa eu pensar aqui como eu posso fazer a colocação correta. Déjame pensar aquí cómo puedo hacer una colocación correcta. Porque não é qualquer tipo de fé que salva, mas é uma fé específica. No es cualquier tipo de fe que va a salvarnos, sino un tipo de fe específica. Todas as religiões ou todos os credos, todas las religiones o todos los credos, eles creem num rito propiciatório. Ellos creen en un rito propiciatorio. Ou seja, alguém pagando pelo erro ou pelo pecado ou pela punição em favor de alguém. O sea, alguien pagando por los pecados o por los errores en favor de alguien.
Então, muitas pessoas e religiões acreditam que você pode Entonces, pagar esses erros. muchas religiones, sectas, ellos creen que tú mismo puedes pagar por esos errores, esos pecados. Mas só o cristianismo, ele crê que Jesus Cristo, ele é a nossa propiciação. Pero solamente el cristianismo cree que Jesucristo es nuestra propiciación. E só para a gente deixar claro o que são essas palavras, Y solamente para que nosotros dejemos claro qué cosas son estas palabras. nós vamos, por exemplo, para a Índia e eles colocam crianças, Si nosotros vamos para la India, ellos colocan unos niños, hinduístas, né, os hindus, los hindús, e colocam serpentes para morder aquelas crianças e picar aquelas crianças para purificar o pecado. y ponen serpientes para que esas serpientes piquen a aquellos niños y de esa forma se purifica el pecado. Se você vai para o passado, você vai ver jogando virgens em vulcões. Si nosotros nos vamos más para el pasado, podemos ver, por ejemplo, las vírgenes echadas en los volcanes, Como sacrificadas, rito de propiciação. como un rito de propiciación. E a palavra propiciação significa tornar propício. Y la palabra propiciación significa volver propicio. Tornar propício. Então, se você fosse numa Idade Média, você fosse fazer uma viagem, por exemplo, Si de podríamos, navio, de barco, si podríamos estar en la Edad Media y hacer un viaje, por ejemplo, de barco, você pegaria as suas oferendas e daria à deusa do oceano e daria essas oferendas para que a sua viagem fosse propícia. por ejemplo, tú darías tus ofrendas al Dios del mar para que tu viaje sea propicio. Se você fosse fazer uma viagem terrestre, você daria ao Deus Sol. Si, por ejemplo, harías un viaje terrestre, tú ofrendarías al Dios Sol para que a sua viagem fosse propícia. para que ese viaje fuera propicio. Mas o cristianismo crê que Deus deu o seu Filho para que a nossa aproximação a Ele fosse propício. Pero nosotros creemos que Dios entregó a su Hijo para que Él sea una propiciación para nosotros. Porque o mérito não está em nós, mas está em Cristo. Porque el mérito no está en nosotros, sino está en Jesucristo. E é a fé nisso que pode me produzir salvação. Y es la fe en eso que puede producir entonces para mí salvación. Lo que acaba, solo un ratito ahí, discúlpame que te interrumpa, lo que acaba de decir acerca de las ofrendas para el Dios Sol, para la tierra, eso se hace aquí, eso se hace en nuestro entorno. Aquí en Cusco las cosas funcionan así. Se hace así, por ejemplo, acá se llama pago a la tierra, donde se escarba un hueco, se coloca ciertos elementos, a veces se quema o a veces solo se tapa, bebidas alcohólicas, amuletos, algunos fetos animales, etc. Eso lo tiene que hacer un brujo, lo tiene que hacer un chamán y está ofrendando para la tierra, está ofrendando para las entidades, ¿no? Deidades en los cuales la religión andina, las personas acá dentro del sincretismo creen. Entonces se hace ese tipo de cosas y eso es una fe para ellos. Por eso es que la pregunta es, ¿cualquier fe religiosa va a servir? Ahora, podemos englobar también y de repente podemos meter dentro de esta bolsa, de este conjunto, mejor dicho, a otras religiones. Anderson, podemos de repente decir, no sé, el mormonismo, los testigos de Jehová, porque ellos también tienen cierta fe. Inclusive muchas veces parece que, por ejemplo, los adventistas, ¿no? Que son personas educadas, que son personas dedicadas también, parece que tuvieran más fe que un propio cristiano evangélico. ¿Y ahí cómo sería entonces? ¿Su fe de ellos sirve? ¿Cómo es? Para a gente entender de uma forma muito clara e objetiva, Para poder entender de una forma clara y objetiva, para a gente identificar o que é cristianismo e o que não é, para nosotros poder identificar qué es cristianismo y qué no es, qualquer tipo de cristianismo que diz Jesus Cristo mais cualquier tipo de cristianismo que diga Jesucristo más não é cristianismo. no, Por exemplo, no es cristianismo. Por ejemplo, se nós olhamos para o catolicismo romano, si nosotros vemos para el catolicismo romano,
Eles aceitam Cristo como Filho de Deus, Ellos aceptan a Jesucristo como Hijo de Dios, creem na morte dele, creen en la muerte de Él, creem na ressurreição dele, creen en su resurrección, mas aí vem a seta, o mais, né? no entendí esa parte. Aí vem o mais, o acrescentar alguma coisa a mais. Ah, sí, entonces ahí, solo que ellos, aparte de esa creencia, ellos le van a aumentar algo más. E isso tira a suficiência que é a morte vicária de Jesus. Y eso retira la suficiencia de la muerte vicaria de Jesucristo. Se nós vamos para outras religiões, é Jesus, Y si vamos para otras religiones, sería Jesús, o Espiritismo, por exemplo, por ejemplo, el espiritismo, mais Jesús más algo que é acrescentado e tira novamente a suficiência da morte de Cristo Jesus. algo que ellos van a aumentar y de nuevo se retira la suficiencia de Jesús. Então, tudo aquilo que é Jesus mais alguma coisa, Entonces todo aquello que es Jesús más alguna otra cosa, isso foge do cristianismo. eso escapa del cristianismo. Porque você está colocando algo mais aquilo que é completo na morte de Cristo. Porque estarías colocando a Jesús algo más dentro de la muerte de Jesucristo. Seja numa penitência, Sería una penitencia, por ejemplo, sendo crer que você precisa estar dentro da igreja tal para que você seja salvo. o puede ser que creas que necesitas estar dentro de la iglesia tal para poder ser salvo. Então, esses acréscimos, eles vêm exatamente para que a gente identifique que aquela igreja ou aquela comunidade Entonces, por medio de esos aumentos, podemos ver que aquella comunidad, aquella iglesia, ela está fugindo do que as escrituras dizem. esa iglesia o esa denominación está escapando de lo que las escrituras dicen. Porque a morte de Cristo, ela é vicária, ela é substitutiva e ela completa. Jesus, ele completou tudo na sua morte. Que la muerte de Jesucristo es vicaria, sustitutiva, Él completó todo en su muerte. Então não existe nada mais que eu precise fazer para ser salvo. No existe nada más que yo necesite hacer para ser salvo. Na morte de Cristo e na sua ressurreição, como diz Romanos 4:25, en la muerte de Cristo y en su resurrección, como dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, lá diz, ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Dice que Él fue entregado a muerte por nuestros pecados. E ressuscitado para a nossa justificação. Y resucitado para nuestra justificación. Então, a morte dele foi substitutiva, no sentido de absolver os meus pecados. Entonces la muerte de Él fue sustitutiva en el sentido de absorber nuestros pecados. E a ressurreição dele é a declaração que eu fui justificado. Y la resurrección de Él es la declaración que yo he sido justificado. Amén. Romanos 5:1 vai dizer que agora, tendo sido, pois, justificado pela fé, Romanos 5:1 va a decir que ahora que nosotros hemos sido justificados por la fe, temos paz com Deus. tenemos paz para con Dios. Então, na morte e ressurreição dele, a obra da redenção foi completa. Entonces la muerte y la resurrección de Él, la obra de redención fue hecha completa. Então, eu não vou fazer nada para ser salvo. Entonces no voy a hacer nada para ser salvo. Cristo fez tudo. Cristo lo hizo todo. Mas eu vou trabalhar ao máximo porque eu já fui salvo. Pero yo voy a trabajar lo máximo posible porque yo ya fui salvo. Exatamente. Amén. Bueno, me ha parecido muy buena, muy interesante la respuesta a esta pregunta. Si cualquier religión, perdón, cualquier fe religiosa sirve, y en realidad no es así. La Biblia no nos dice eso porque no existe que todos los caminos llevan a Roma. Es más, la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad, el camino y la vida. Solamente se puede ir al Padre por medio de Jesucristo. Pero un dato importante también acerca de que si cualquier fe sirve o no, está en el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo va a hablar, por ejemplo, en medio del aerópago, se dice, ¿no? Esa palabra es un poco difícil. Aerópago. Y les dice a los atenienses en ese momento, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo es muy inteligente, se da cuenta de la religiosidad, de la creencia, de la fe que ellos tienen, y por ese lado él va a comenzar a hablar. Ustedes son muy religiosos, parece un elogio a su fe, pero
leyendo todo el pasaje, no va a aprobar ese tipo de fe. Entonces, no todas las fes, si se puede decir de esa forma, o creencias son válidas dentro de la Biblia. Una pregunta Sim. rápida ahí, que sería la tercera, con eso acabamos el primer bloque. ¿Podemos aumentar nuestra fe? ¿La fe puede crecer o aparece en una sola medida y ahí se queda? Não só pode, como deve. O exercício da fé deve ser constante. No solamente puede, sino debe, y el ejercicio de la fe tiene que ser muy constante. Uma das frases que marcaram o meu ministério, pastor Ivan, Una de las frases que marcaron mi ministerio logo após a minha conversão e ida para o campo missionário, después de mi conversión y para ir al campo misionero foi: desafie seus limites e Deus evidenciará o seu poder. fue: desafía tus límites E Deus evidenciará o seu poder. y Dios evidenciará su poder, lo hará evidente. Tornar evidente, exato. Ujú. Então, eu sempre oro e falo: Deus, me dá desafios grandes para que o Entonces, teu nome seja glorificado. entonces yo siempre oro, Señor, dame desafíos grandes para que tu nombre sea glorificado. Su nombre de Seja fe evidenciado. es mucha fe. Y tu nombre sea Evi- evidenciado, evidenciado. sea evidente. Então, o exercício da fé, nós olhamos para a vida, por exemplo, do apóstolo Paulo ou Pedro. Entonces, en el ejercicio de la fe, nosotros podemos ver al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. Você vê um Pedro tímido no início do ministério, Nosotros podemos ver a un Pedro tímido en su inicio del ministerio, em alguns pontos medrosos, en algunos momentos miedosos, e você vê no final da carta do apóstolo Pedro, y después ves al final de la carta del apóstol Pedro, você vê um homem tomado de coragem e fazendo coisas extraordinárias em nome do Senhor. ves un hombre lleno de coraje haciendo cosas extraordinarias en el nombre del Señor. E o próprio Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. Y propio Jesucristo dijo que nosotros haríamos cosas mayores de lo que él hizo. Então você vê que essa fé dos próprios apóstolos, Entonces nosotros elas cresceram, podemos ver que la fe de los propios apóstoles crecieron, se expandiu com o exercício da fé, né? se expandió por el ejercicio de la fe. Amén. Y podemos ver también, ¿verdad? Jesucristo muchas veces diciendo hombres de poca fe. Y cuando vemos a Jesucristo diciendo hombres de poca fe, significa que esa fe debería aumentar. Porque la voluntad de Dios no es que haya poca fe en las personas. Porque mientras hay poca fe, hay poca acción, poca evidencia de Dios en nuestras vidas. Mientras más, sí, Por gentileza, pode terminar. mientras más nosotros desarrollamos, como lo dijo nuestro hermano, más desarrollamos nuestra fe, se va haciendo más evidente el poder de Dios en nuestras vidas. Mateo 17, versículo 20, Jesús les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como el grano de una mostaza, eso quiere decir que ni a eso alcanzamos y que debería desarrollarse, diréis a este monte: pásate de aquí, pasará allá, y nada os será imposible. Eso lo dijo nuestro evangelista Anderson al principio. Él mencionó ese pasaje y es algo que, por ejemplo, Jesucristo les dice, ¿no? Por vuestra poca fe, dando a entender que entonces esa fe debe desarrollarse, debe crecer, no se puede quedar pequeña. Exatamente. E às vezes dos erros em nossa vida cristã A veces uno de los errores de nuestra vida cristiana é exatamente a gente se acomodar no es, que tange a fé. es exactamente que nosotros nos acomodamos en lo que se refiere a la fe. Enquanto Deus ele quer que você exercite esse dom sobre a tua vida e seu ministério. Cuando Dios quiere que tú ejercites ese don en tu vida, en tu ministerio. Até porque quando nós vamos em Hebreus, capítulo 11, Inclusive cuando nosotros podemos ir a Hebreos, capítulo 11, aquela grande lista de nomes, aquella gran lista de nombres, todos eles são marcados por uma característica. todos ellos son marcados por una característica. A Bíblia diz que eles receberam um bom testemunho da fé. La Biblia dice que ellos recibieron buen testimonio de la fe. É como se a fé tivesse sido personalizada, tornada uma pessoa. Es como si la fe se hubiera personalizado, se hubiera vuelto una persona. E ela vai dando testemunho na vida daquelas pessoas que permite Deus exercer isso, esse dom na vida dela. Ella va dando testimonio en la vida de esas personas, como si Dios permitiese eso en estas personas, para que se evidencie el poder de Dios. Então, as pessoas olham para esses homens, olham para Davi, olham para Abraão. Entonces nosotros podemos ver para David, ver para Abraham.
E lá eles vê o testemunho que a fé está produzindo na vida deles. Y ellos pueden ver entonces el testimonio que la fe está produciendo en sus vidas. Não é eles que estão produzindo um testemunho de fé, No son ellos que están produciendo ese testimonio de fe, mas é a fé que está produzindo um testemunho na vida deles. pero es la fe que está produciendo un testimonio en la vida de ellos. Então nós precisamos olhar para isso Entonces nosotros necesitamos ver a eso e falar: eu preciso dessa marca de fé y sobre hablar. a minha vida, Yo necesito esa marca de fe sobre mi vida, porque ela vai se manifestando na vida dessas pessoas e marcando a vida delas. porque esta fe se va manifestando y marcando la vida de las personas. Então por isso nós não podemos nos acomodar, Entonces achar que o que nós vivemos é o suficiente, por eso no podemos acomodarnos ni pensar que ya es suficiente, porque a fé ela dá o testemunho de que ela está na sua vida e na minha vida. porque la fe da un testimonio que está en tu vida y está en mi vida. Exatamente. Amén. Muy, muy linda la respuesta, me gusta mucho. Este tema está siendo para mí de bastante ayuda porque en realidad, hermanos, como acabamos de decir, la fe necesita desarrollarse. La fe necesita ejercitarse. Es como cuando tú tienes una herramienta, por ejemplo, un alicate, y lo mantienes guardado. Con el tiempo se va a oxidar y no vas a poder abrir porque está duro, no está ejercitado, no está en uso. Igual la fe, cuando tú lo guardas, cuando no lo ejercitas, entonces no puedes desarrollarte como quisieras. Por eso hay muchas personas que dicen, yo como quisiera tener la fe del evangelista Anderson Carías, que hace movimientos grandes, junta a los jóvenes. Yo también, yo decía eso antes, yo veía a las personas y decía, quisiera tener la fe del pastor tal, quisiera ser como esta persona que cree de esa forma. Pero todos en realidad podemos llegar a eso. Sin embargo, es necesario que nosotros desarrollemos nuestra fe y la desenvolvamos. Bien, así hemos terminado este primer bloque. Sí. Posso só fazer uma colocação? Sí, vamos. Sobre a questão da fé, que eu acho interessante, porque o senhor perguntou para mim se a fé ela pode aumentar, né? Respecto a la pregunta que si la fe puede aumentar, va a ser un argumento ahí. Eu acho que a pergunta lógica, depois de afirmar que sim, ela pode, La pregunta lógica, después de afirmar que sí se puede, é perguntar como ela pode aumentar. Sí. Y es entonces, ¿cómo podría aumentar esa fe? Muchas gracias. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. La Biblia dice que la fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios. Então, quando nós abrimos em Tiago capítulo 1, entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia en Santiago capítulo 1, no verso 18, Tiago diz que nós nascemos na palavra. En el verso 18 dice que nosotros nacemos por la palabra. Depois, no verso 19, diz que nós ouvimos a palavra. Y en el verso 19 dice que nosotros oímos la palabra. E no verso 21, que nós recebemos, acolhemos a palavra. Y en el verso 21 dice que nosotros recibimos, acogemos la palabra. E no verso 22 vai dizer... Y en el verso 22 va a decir... que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes dela. Está bonito eso. Dice que nosotros debemos ser practicantes de la palabra, no solamente oidores. O verso 23 diz, aquele que ouve a palavra. Y en el verso 23 dice, aquel que oye la palabra. E não a pratica é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Aquel que oye la palabra y no la practica es semejante a aquel hombre que se mira en el espejo. Porque essa fé intelectual, ou até uma convicção da fé, o inclusive la convicción de la fe, se não for colocada em prática, si no fuera colocada en práctica, ela não vai ser aumentada, não vai ser esticada, expandida sobre a minha vida. No se va a aumentar, no va a estirar, no se va a expandir en mi vida. Por isso que a maneira como a fé cresce é praticando a palavra de Deus. Por eso es que ela vem pelo ouvir. ¿Cómo y crece? Ela aumenta pela prática. ¿Cómo crece la fe en nuestras vidas? Es cuando se ejercita por la práctica de escuchar la palabra. Porque se a fé vem pelo ouvir, porque si la fe viene por el oír, ela cresce pela prática. Ella crece por la práctica. Por isso é importante praticar a palavra de Deus. Por eso es importante practicar la palabra de Dios. Excelente, perfecto. Ese aumento ahí
Estuvo excelente. Muy bien. Yo quisiera en este momento saludar a las personas que están con nosotros. Por ejemplo, Iris Campos de Brasil, ella dice buenas tardes, buenas noches en Brasil. Pastor Lee, gracia y paz de Cristo Jesús. Misionera Iris Campos de Guarulhos, São Paulo. Dios los bendiga, amados hermanos. Pastor Elías está con nosotros y él nos dice buenas noches a todos. Jimena dice, bienvenido evangelista Emerson, muchas bendiciones. Ahí Pastor José dice que están con mucha calor de 40 grados, inclusive en la sombra. ¿Quién más está mandando aquí saludos? Nuestra hermana Norma dice, buenas noches y bendiciones a todos, pastores y hermanos. Mi esposa manda un saludo, bienvenido hermano Anderson, que el Señor lo bendiga. Dice, una vez más mi fe está siendo probada, confío en ti, Señor. Pastor Tony también está con nosotros. Pastor Tony va a estar con nosotros en el programa Diálogos de acá 2 semanas. Va a ser un programa excelente con él también. Vamos a hablar temas muy buenos y él manda un mensaje, dice que este tema sea de bendición. Saludos, un fuerte abrazo para el Pastor Tony. Hermana Jesús, hermana Ruth, que están también ahí, Nimia, que están viendo, acompañando, dice, compartimos 4 personas este mensaje interesante, gracias a Dios. Laura, nuestra misionera, dice, buenas noches, querido hermano, que Dios los bendiga. Bienvenido, evangelista Anderson, Dios los bendiga. ¿Quién más? A ver. Bueno, acá hay mensajes, saludos. Yo quiero animarles en este momento a los amigos, a los hermanos que están viendo, que puedan hacer sus preguntas y comentarios a partir de este momento, ¿ya? Para que no se pierda más abajo, los animo a hacer sus comentarios a partir de este momento y le doy el pase para nuestro querido hermano evangelista Anderson, que él pueda hacer también sus saludos en este momento. Saludos para los hermanos de Brasil. Olá, meus irmãos, que alegria, viu, poder estar aqui com vocês. Aos irmãos, eu vi aqui na live, né, mandando um recadinho, Deus abençoe grandemente, aos irmãos aqui do Brasil e também a todos os irmãos aí do Peru. Um abraço a todos os irmãos aí do Peru. Amém. Alguma pessoa em especial para saludar? Eu vi aqui o Gabriel, lá de Minas Gerais, né, um amigo muito precioso, né, um grande abraço, viu, Gabriel? Também vi o pastor... Deixa eu só pegar aqui o nome dele. José Elias Evangelista, né? Sim. Um amigo querido também. Deus dê um grande abraço a ele. De Garça. Garça, isso mesmo, de Garça. Uhum. O Márcio também acabou de entrar na live. Márcio, um grande abraço lá da Baixada Santista, de São Vicente, nossa igreja do Jockey Club. Um beijo no seu coração, amigo muito querido. Márcio, um saludo para Márcio, também sua esposa. Yo estuve en su casa una vez, así de pasadita, antes de predicar en la iglesia Jockey Club, tomando un café ahí con la familia. Ellos fueron los hermanos que Dios usó para que nosotros podamos abrir nuestra escuela de fútbol aquí. ¿Sabía? Glória a Deus. Márcio é muito uma preciosidade do reino. Sí, sí. Servo de Deus. Fue excelente. Hasta hoy está ese trabajo y Dios usó bastante la vida de Márcio, su esposa, para bendecir y así esta escuela de fútbol pueda funcionar. Muy bien, vamos adelante. Vamos a continuar con el programa, vamos a continuar con las preguntas. Y como ya dije, invitamos a las personas, si es que tienen alguna duda, si quisieran esclarecer algo o comentar también, pueden tomarse la libertad de poner los comentarios que al final, dentro de poquito, ya lo vamos a ver. Vamos a hacer una pregunta que es también muy interesante. Yo me he encontrado muchas veces con personas que me decían, no, yo creo que ya soy salvo, no necesito una iglesia, no necesito de los hermanos, yo creo que soy salvo. Muchas veces estas personas no tienen relación con Cristo, ni siquiera pertenecen a una iglesia o a cualquier religión, simplemente ellos creen que son salvos. Entonces esta pregunta sería también así práctica y rápida. La pregunta sería así, ¿creer que soy salvo me salva? Não, não salva. Existe uma expressão. Existe uma expressão. Aqui que diz assim. Que diz assim. Essa geração ama a Cristo, mas não ama a sua noiva. Essa geração ama a Cristo, pero não ama a sua novia. A Bíblia diz no próprio livro de Hebreus que nós não podemos. A Bíblia diz no mesmo livro de Hebreus que nós não podemos deixar de nos reunirmos como igreja, Hebreus 10, 25.
dejar de reunirnos como iglesia, Hebreos 10:25. Você que talvez está acompanhando essa live, A ti que de repente estás acompañando este en vivo e talvez tenha dificuldade de viver em comunidade e igreja, y de repente tienes dificultad de vivir en una comunidad, en una iglesia, você precisa entender que você não é salvo. necesitas entender que tú no eres salvo Você não é salvo por estar na igreja. por estar en una iglesia. Mas estar em uma igreja é uma evidência que você está salvo. Pero estar dentro de una iglesia es evidencia de que tú estás salvo. E eu vou dizer o porquê. Yo voy a decirte por qué. Quando você vai para Efésios capítulo 4 e Efésios capítulo 5, Cuando nos vamos para Efesios capítulo 4 y capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre os procedimentos dos filhos da luz, el apóstol Pablo habla acerca de los procedimientos de los hijos de luz e ele fala sobre os procedimentos dos filhos das trevas. y habla también del procedimiento de los hijos de las tinieblas. E eu vou dizer para você que não a melhor, mas talvez a única ferramenta Y te voy a decir que de repente no es la mejor, pero la única herramienta que Deus colocou para nossa santificação que Dios ha colocado para nuestra santificación é viver em comunidade, é viver em igreja. es vivir en una comunidad, vivir dentro de una iglesia. Ninguém vai conseguir vencer o mundo estando fora dela. Nadie va a conseguir vencer al mundo estando fuera de ella, de la iglesia. Quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios capítulo 2, Cuando nosotros vemos, por ejemplo, para Efesios capítulo 2, a Bíblia declara que o mistério que esteve oculto la Biblia declara que el misterio que estaba oculto era a igreja. era la iglesia. Lá diz que o muro de inimizade caiu Ahí dice que el muro de enemistad cayó e Deus uniu gentios e judeus, y Dios juntó a los judíos, ¿juntó a quién? judeus e gentios, A los judíos y a los gentiles, tornando uma única família. volviéndolos una única familia. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, Cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz del Calvario, en aquel día viernes, o inferno achou que tinha ganho. el infierno pensó que había ganado. Entretanto, Jesus manteve algo oculto que o diabo jamais imaginaria. Entre tanto, Jesucristo mantuvo algo oculto que el diablo ni siquiera iba a imaginarse, Que era a sua igreja. que era su iglesia. Nós lembramos lá em Gênesis Nosotros nos acordamos que ahí en Génesis, que o filho de Adão e Eva, a semente de Adão e Eva, que el hijo de Adán y Eva, su descendencia, pisaria sobre pisaría sobre a cabeça da serpente. la cabeza de la serpiente. E nós vamos ver depois o próprio Satanás Y nosotros vamos a ver después al propio Satanás lutando contra essa semente, luchando contra ese simiente, seja por Abraão, sea por Abraham, Isaac, Jacó, Moisés, Isaac, Jacob, Moisés, e a linhagem a qual Deus havia dado a promessa. y al linaje al cual Dios había dado esa promesa. Então, Satanás sabia Entonces Satanás sabía que dos judeus viria o Salvador. que de los judíos vendría el Salvador. O que Satanás não sabia Pero lo que Satanás no sabía é que, apesar de ele construir um muro de inimizade es que a pesar de que él construyó un muro de enemistad entre judeus e gentios, entre judíos y gentiles, a grande virada da mesa da redenção de Deus el gran cambio de mesa de la redención de Dios era unir judeus e gentios para a proclamação do Evangelho. era unir a los judíos y a los gentiles para la proclamación del Evangelio. E é isso que Efésios capítulo 2 ele deixa muito claro. Y eso es que dice en Efesios capítulo 2 de forma muy clara. E ali diz que Deus instituiu a igreja. Y ahí nos dice que Jesucristo instituyó la iglesia. Por isso que é muito importante você estar ligado ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Por eso que es muy importante que tú estés ligado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo del Señor. Você vai para Colossenses, a Bíblia diz que Deus manteve esse mistério oculto. Tú vas para Colosenses y la Biblia dice que Dios mantuvo ese misterio oculto. Se encontra em Coríntios a mesma coisa, e em vários textos da Bíblia, Se encuentra en Corintios, así como en varios textos de la Biblia, que Deus levantaria uma igreja, unindo judeus e gentios para a proclamação do Evangelho. que Dios levantaría una iglesia uniendo judíos y gentiles para la proclamación del Evangelio. Então eu tenho muita dificuldade de entender Entonces yo tengo mucha dificultad de entender alguém que declara que é salvo a alguien que dice que es salvo
e ele não consegue amar aquilo que Cristo fez na cruz, y él no consigue amar aquello que Jesucristo hizo en la cruz, que é a instituição da igreja. que es la institución de la iglesia. Então, eu vejo com uma dificuldade muito grande a pessoa, o crente nominal, Entonces yo veo con una dificultad muy grande ver a un creyente nominal, alguém que não consegue viver em alguien, comunhão. alguien que no consigue vivir en comunión. Nós vamos para João capítulo 13, a Bíblia deixa claro, En Juan capítulo 13, la Biblia deja muy claro, verso 35, que o mundo reconhecerá que eu serei discípulo, como eu amo meu irmão. que está muy claro en el verso 35, que el mundo va a reconocer que yo soy discípulo en la forma como yo amo a mi hermano. Se nós vamos para 1 João 4:20, Si vamos para 1 de Juan 4:20, lá diz que se eu digo que amo a Deus, ahí dice que si yo amo, digo que yo amo a Dios, mas eu não amo meu irmão, pero no amo a mi hermano, eu sou mentiroso. yo soy mentiroso. E lá ele pergunta, porque como você pode amar a Deus que não vê Y ahí pregunta, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? e dizer que você ama esse irmão que você vê? Y Você não decir consegue fazer isso. y no amas al hermano Se que você tú não puedes ver. ama esse irmão que você vê. Sí, si no amas al hermano que tú puedes ver. Porque o mundo, ele não enxerga a comunhão divina que há entre nós e Deus. Porque el mundo no puede ver la unión que hay entre Dios y nosotros, Mas ele reconhece pela unidade que há entre nós. pero él lo puede reconocer por la unidad que hay en nosotros. Então é muito difícil alguém que diz que tem a convicção de ser salvo, mas ele não consegue conviver com o corpo de Cristo. Entonces es muy difícil que alguien pueda decir que tiene la convicción de ser salvo, pero no puede convivir con el cuerpo de Jesucristo. A maior ferramenta La mayor herramienta para Deus tratar o meu caráter e o seu é a sua igreja. para Dios tratar nuestro carácter, el tuyo y el mío, es la iglesia. É Amén. suportar em amor, crescer em amor. Soportar en amor, crecer en amor. É suportar em amor, crescer em amor, exercer amor. Es soportar en amor, crecer en amor y ejercer el amor. Romanos capítulo 13 deixa claro, os fortes suportam os fracos. Romanos 13 dice que los fuertes soporten a los débiles. Então é muito importante você estar numa igreja, isso é uma evidência que Deus está trabalhando no seu coração. Entonces es muy importante estar en una iglesia y es la evidencia que Dios está tratando con tu corazón. Amén. Sí, vamos a pasar ya para la otra. Yo no voy a comentar encima de eso porque está claro, está muy claro. Hay una duda respecto al siguiente pasaje que vamos a leer, por favor. Yo los invito a los que están asistiendo, Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo, déjame ver aquí, capítulo 11. Vamos allá. Hebreos, capítulo 11, hablando dentro del contexto de la fe. Y el versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a repetir apenas la parte A. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando una persona, por ejemplo, va a presentarse o va a estudiar en alguna universidad, para que esta persona pueda graduarse, hay condiciones que esta persona tiene que cumplir, por ejemplo, aprobar los exámenes. Si los exámenes no son aprobados, o sea, esta condición sin la cual puede tener su profesión. La fe viene a ser una condición, lo que nosotros conocemos como sine qua non, que traducido en realidad es fácil, es sin la cual, es una condición sine qua non. La Biblia dice, no podríamos agradar a Dios. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos entender esa declaración de Hebreos capítulo 11, versículo 6 que acabamos de leer? De una forma digerible de entender, ¿no? Quando o autor de Hebreus faz essa declaração, Cuando el autor de Hebreos está haciendo esa declaración, ele fala dentro daquilo que ele havia falado sobre Enoque. él habla dentro de aquello que había hablado sobre Enoc, Testemunho de Enoque. el testimonio de Enoc, un versículo anterior, versículo 5. E a Bíblia fala sobre 3 Enoque. Y en la Biblia nos habla sobre 3 Enoc, 3 Enoques. 3 Enoc.
E a pergunta aqui, qual Enoque que ele está falando? O texto deixa muito claro. Y la pregunta sería sobre cuál Enoch está hablando, y el texto lo deja claro. E está falando de Enoque, aquele ao qual foi arrebatado lá em Gênesis. Está hablando de aquel Enoch que fue arrebatado allá por Génesis. E quem é esse Enoque? Enoque era profeta. ¿Y quién era Enoch? Enoch era un profeta. Nós vamos ver uma pequena declaração de uma profecia de Enoque, Nosotros vamos a ver una pequeña declaración de la profecía de Enoch, que era o sétimo depois de Adão, lá em Judas capítulo 14, versículo 14. en Judas, en el versículo 14. ¿Puedo leer? Diz lá o texto, Dice así el texto. Enoque, o sétimo a partir de Adão, De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. vejam, o Senhor vem como milhares de seus santos, Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para julgar a todos para hacer un juicio contra todos e convencer todos os ímpios y convencer a todos los impíos a respeito de todos os atos de impiedade de todas sus obras impías que eles cometeram impiamente, que han hecho impíamente, né? ¿sí? E acerca de todas as palavras insolentes Y de todas las cosas duras que os pecadores ímpios que los pecadores impíos falavam contra ele. han hablado contra él. Então você vê no extrato, Repete porque parou o som. perdão. Então você vê nesse texto da profecia de Enoque, Entonces nosotros podemos ver en ese texto la profecía de Enoch, aparecendo as palavras ímpio, aparecen las palabras impío, impiedade, impiedad, impiamente, impíamente, insolentes insolentes e pecadores. y pecadores. Essa é uma profecia Es una profecía que Enoque dá no seu tempo. que Enoch da en su tiempo. E quando nós olhamos para a geração de Enoque, Y cuando nosotros vemos para la generación de Enoch, você vê que a impiedade havia tomado conta de todo mundo. podemos ver que la impiedad había tomado cuenta de todo el mundo. Essa é a palavra mais repetida no seu sermão. Y esa es la palabra más repetitiva en su sermón. E tanto é fato que Y tanto es así no capítulo 6 de Gênesis chega o dilúvio. que en el capítulo 6 de Génesis llega el diluvio. Então Deus ali, ele resolve Entonces Dios ahí resuelve aniquilar a raça humana aniquilar a la raza humana por causa da impiedade que havia naquele lugar. por causa de la impiedad que había en aquel lugar. Mas Enoque, apesar de viver num lugar ímpio, Pero a pesar de que Enoch vivía en un lugar impío e vivendo no meio de uma geração ímpia, y viviendo en medio de una generación impía, e só para a gente contextualizar, y para que nosotros pastor, contextualicemos, Enoque é o sétimo depois de Adão. Enoch es el séptimo después de Adán. De Adão. Ou seja, ele é o pentaneto de Adão. O sea, él es Ele é o pentaneto de Adão. allá, es el séptimo nieto de Adán. Isso. Então, Enoque convive, pela cronologia bíblica, Entonces Enoch convive por la cronología bíblica pelo menos 200 anos com Adão. Mais de 200 anos. por lo menos más de 200 años con Adán. E naquele tempo, todos eram ímpios. Y en aquel tiempo todos eran impíos. Mas apesar da impiedade desse povo, pero a pesar de la impiedad de ese pueblo, e até mesmo dos seus patriarcas, e inclusive de sus patriarcas, Enoque resolve viver para Deus e agradar a Deus. Enoch resuelve vivir para Dios y agradar a Dios. Apesar de a humanidade estar condenada, A pesar de que la humanidad está condenada, apesar de não ter referências para Enoque de pessoas que andavam com Deus, a pesar de no tener referencias de Enoch de personas que andaban con Dios, ele crê que Deus é galardoador, él cree que Dios es galardonador, que Deus vai recompensar isso para ele. que Dios va a recompensar eso para él. Por isso ele se aproxima diante de Deus, Por eso que él se aproxima delante de Dios numa geração de pessoas completamente caída. en una generación de personas completamente caídas. E aqui a gente vê um homem vivendo no meio de um lugar ímpio, Y aquí vemos a un hombre que está viviendo en medio de un lugar impío,
mas ele está se aproximando e agradando a Deus. Pero él se está aproximando y agrada a Dios. Nós vemos Adão no paraíso, Podemos ver a Adán en el paraíso, alguém que desagradou a Deus. alguien que ha desagradado a Dios. Porque agradar a Deus não depende das circunstâncias, Porque agradar a Dios no depende de las circunstancias, depende da convicção. depende de la convicción. Só fazer um paralelo aqui, posso, pastor? Sí, claro. Eu fico imaginando, agora eu vou usar minha imaginação. Yo me imagino y ahora quiero usar mi imaginación. Nós sabemos que naquela época não existia Natal, Nosotros sabemos que en aquella época no existía Navidad, mas nós sabemos que até ali Caim pero nosotros sabemos que inclusive ahí Caín, era a cultura dos povos e até Abraão, de la cultura de los pueblos, inclusive hasta Abraham, as famílias viverem juntos. las familias vivían juntas. A condenação de Caim foi viver andante pela terra. La condenación de Caín fue a deambular por la tierra. E eu fico imaginando, sendo que Adão e Enoque eram contemporâneos pela cronologia bíblica, Y me quedo imaginando, siendo que Adán y Enoch eran contemporáneos por la cronología bíblica, nas festas de finais de ano, en las fiestas de final de año, Adão perguntando para Enoque, como vai o meu amigo? Adán le pregunta a Enoch, ¿cómo va mi amigo? Porque agora Deus é amigo de Enoque. Porque ahora Dios es amigo de Enoch E Adão já não é mais. y Adán ya no lo es más. Então nós vemos que esse homem resolveu agradar a Deus mesmo vivendo no meio de uma geração ímpia. Entonces nosotros vemos a un hombre tratando de agradar a Dios aún en medio de una generación impía. É por isso que a Bíblia diz que sem fé, sem crer, é impossível você se aproximar e agradar a Deus. Por eso que la Biblia dice que sin fe es imposible acercarse a agradar a Dios. Porque a fé me coloca nessa condição de convicção, Porque la fe me coloca en esa convicción, condição de convicção, en una condición de convicción, independente das circunstâncias independientemente de las circunstancias e também independente das consequências, y también dependiente de las consecuencias, crendo que Deus vai ser galardoador. creyendo que Dios va a ser galardonador. Ele vai recompensar essa atitude do coração. Él va a recompensar esa actitud del corazón. Amén. Gracias a Dios, esa respuesta también contundente, eso es lo que significa. Y vamos a terminar entonces con una pregunta. Y si es que alguien tiene ahí una pregunta o un comentario, lo puede mandar también en este momento. Nosotros vamos a hablar acerca de la última pregunta que tenemos, la que es bastante discutida, polémica, inclusive ya por cristianos mismos, ¿no? Cristianos evangélicos. ¿La fe en Jesucristo es suficiente para la salvación? ¿O necesito hacer obras? Porque parece que hay una contradicción. Claro que no es, ¿no? En el libro de Santiago parece que él va a hablar acerca de que tienen que ir juntas, o es que la salvación viene por las obras. Efesios va a decir una cosa diferente. No es diferente, nosotros sabemos, sin embargo, es necesario aclarar este punto, que si la fe en Jesucristo es suficiente para la salvación, o es que necesito hacer obras. Muitos encaram esses dois textos. Muchos encaran esos dos textos. De Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. E de Tiago capítulo 2. Y Santiago capítulo 2. Como se eles estivessem se contradizendo. Como si se estuvieran contradiciendo. O ponto é que ambos estão falando da mesma coisa. El punto es que ambos están hablando de la misma cosa. É como se o apóstolo Paulo ele estivesse olhando. Es como si el apóstol Pablo estuviera viendo. Que sobre o tema da justificação. Sobre el tema de la justificación. Que a causa da salvação é a justificação. Então ele está falando sobre a causa da salvação. Que la causa de la salvación es la justificación. Entonces él está hablando a justificação pela fé. Que está hablando de la causa, que sería la justificación por la fe. Já Tiago, ele está falando sobre a evidência da salvação. Pero Santiago está hablando de la evidencia de la salvación. É como se nós olhássemos os dois lados da mesma moeda. Es como si nosotros pudiéramos ver los dos lados de la moneda. Então, ao passo que Paulo fala sobre a justificação pela fé somente,
Entonces, al paso que Santiago habla de la justificación, Não, apóstolo Paulo diz sobre lo que Pablo dice, que ao passo que Paulo diz que cuando Pablo dice sobre a justificação pela fé, sobre la justificación por la fe, Tiago diz sobre a evidência dessa salvação. Santiago dice o se refiere acerca de la evidencia de esta salvación. Então, não existe contradição, muito pelo contrário, são complementares. Entonces no está existiendo una contradicción, sino que se está complementando. Na verdade, as obras, elas dizem a qual Deus eu sirvo. La verdad es que las obras dicen a cuál Dios yo sirvo, Porque a fé ela é abstrata, porque la fe es abstracta, mas ela é manifestada pelas obras. Ela é visível, palpável pelas obras. pero la fe es manifestada, es visible, es palpable por medio de las obras. É por isso que Paulo diz, mostra-me a tua fé sem obras. Es por eso que Pablo dice, muéstrame tu fe sin obras, Tiago, perdão, diz, y Santiago dice, en realidad Santiago lo e dice, isso, Santiago, e eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. y yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Então, eles não estão se contradizendo, eles estão se complementando. Entonces ellos no se contradicen, solo se complementan. Até porque, se a salvação é pelas obras, Inclusive, si la salvación fuera por las obras, então os méritos são meus, não de Cristo. entonces los méritos serían míos y no de Cristo. E ninguém é salvo pelos seus próprios méritos, porque a Bíblia declara Y nadie es salvo por sus propios méritos, porque la Biblia declara que todos pecaram que todos pecaron, e estão destituídos da glória de Deus. están destituidos de la gloria de Dios. Porque o ponto-chave, João 3,16, Porque el punto llave, que es Juan 3:16, declara que Deus amou o mundo de tal maneira declara que Dios amó al mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree seja salvo. sea salvo. Então a salvação está no credo Entonces la salvación está en el credo de que Deus entregou o Filho dele pelo mundo, no caso, todas as pessoas, de que Dios entregó a su Hijo por el mundo y en este caso de todas las personas, a favor dos meus pecados. a favor de mis pecados. Mas João 3,18 declara que aquele que não crê já está condenado. Pero Juan 3:18 declara que todo aquel que no cree ya está condenado. Então a incredulidade Entonces, na entrega de Deus, la incredulidad a incredulidade de que Deus entregou o seu Filho para todo o mundo, la incredulidad de que Dios haya entregado a su Hijo para todo el mundo, é evidência de que essa pessoa está em condenação. es evidencia de que esa persona está en condenación. Porque Cristo morreu por todos os pecados, exceto um. Porque Cristo murió por todos los pecados, excepto uno. O único pecado que Cristo não morreu é o pecado da incredulidade. El único pecado que Cristo no murió, por el único pecado es el de incredulidad. Porque a Bíblia declara que quem não crê está condenado. La Biblia declara que quien no cree está condenado. Por isso, a salvação ela é mediante o crer Por eso que la salvación es mediante el creer, na morte de Cristo Jesus e ressurreição. la muerte de Cristo Jesús y en su resurrección. E as obras, elas são uma evidência de que eu fui salvo. Y las obras son entonces una evidencia de que yo fui salvo. ¿Amén? Entonces, la respuesta concreta es, la fe en Jesucristo es lo único, lo suficiente para nuestra salvación. Nosotros no necesitamos hacer obras. Y si nosotros hacemos obras es porque es una evidencia de que nosotros somos salvos, no porque necesitamos ser salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay que darle muchas vueltas al asunto porque la Biblia es demasiado claro en este asunto. La salvación es por la gracia, mediante la fe en Jesucristo. Liva, Mateus capítulo 5, 16, Mateo capítulo 5, versículo 16, diz lá, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vejam as suas boas obras para que vean
vuestras buenas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Então, o meio de Deus glorificar o nome dele no céu é Entonces, fazendo com que cristãos el medio de Dios para que su nombre sea glorificado en los cielos es haciendo que los cristianos trabalhem por ele na terra. trabajen por él aquí en la tierra. Amén. Muy bien, hemos terminado entonces las preguntas que nosotros habíamos preparado y espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes, hermanos. Yo estaba listo para leer y acá estoy con los comentarios. Voy a leer los comentarios, no sé si hay preguntas y los saludos. Si es que no hay, terminamos también en esta parte. Dice, a ver, Marcio, nuestro hermano Marcio dice, bondade de vocês. Hermano Marcio. Hermana Vilma Dutra. Vilma Dutra, deixa eu mandar um abraço para ela. É lá da Baixada Santista também, acho que é ela. Misionera, ou não, sim. Não, acho que ela é daqui, né? Não, de aí, de la Baixada Santista. Sim, é a mãe da pastora Simone lá da Baixada também. Sí. Grandes amigos. Ella dice, bendición, misionera Vilma. Un fuerte abrazo entonces para beijo, Vilma. Que Dios la bendiga. También está Luciano Pescuma, mi amigo Luciano Pescuma. Sí, lá de Varginha. De Varginha. Juliana ha estado con nosotros la semana pasada en el programa, hemos estado hablando también. Ellos son personas muy lindas, muy buenas, amigos también entrañables de corazón, que, bueno, siempre que estoy ahí, estoy en su casa visitándolos y compartiendo con ellos momentos muy lindos. Ellos ya estuvieron también aquí en mi casa, junto con Lauriel y su hija. Han estado acá un tiempo. ¿Quién más? A ver, el pastor Elías dice, agora en Londrina, porque él no está en Garza, está en Londrina, y dice, vocês en breve terán que vivir a Londrina. Yo voy a ir el 2021, si Dios permite, y esto ya pasó. Yo voy a visitar al pastor Elías en Londrina. Vamos a hacer un churrasco ahí, una picaña. Eita, aleluia. Não Ele nunca fez para mim, viu? Tá na dívida aí, viu, pastor Elias? No sé qué sabor tiene la picaña en Londrina, así que quiero probar ahí. Sim, também. Eu estive lá em Londrina, mas não consegui ver ele. Muito querido. Luciano dice, saudações, amados irmãos. Juliana y familia aquí, muy edificantes diálogos. Amén, mi querido hermano Luciano. Un fuerte abrazo para ti también, para Juliana, para Laurieli, para la iglesia, Brasil para Cristo, ahí en Varginha, el pastor Ivanildo, su esposa. Todos ahí, gente muy linda. Se me ha cortado aquí la página, estoy abriendo un segundito, por favor, las personas que están ahí. No veo preguntas, las personas, yo creo que ha quedado todo claro, espero que así sea. No estoy viendo preguntas aquí. Lucía Lima, mi amiga también de Guarulhos, familia muy linda también con mi amigo querido Roberto Guso y sus hijos. Ella manda un saludo a paz, señor Oliva. Un fuerte abrazo, hermana querida, que Dios los bendiga grandemente. Bueno, hemos llegado entonces al final, no hay más preguntas. Es que también ha sido bastante esclarecedora, a mí me han gustado las respuestas muy claras, muy directas, y yo agradezco a nuestro querido hermano evangelista Anderson, que ha estado con nosotros, se ha dado ese tiempo en su agitada agenda, ¿no? Porque él también trabaja. Muchas gracias, mi querido hermano evangelista, ha sido un placer, y desde ya yo quisiera comprometerte ya e invitarte para otro programa más adelante. ¿Aceptas? Sim, isso é uma alegria muito grande. Para mí fue una honra y un prazer enorme, viu, Liva? Obrigado mesmo. Para nosotros ha sido la honra en realidad, ¿no? Porque yo sabía y había escuchado disertar, predicar al evangelista Anderson, y él es muy claro en las cosas que habla. Entonces, yo sabía que esto iba a ser de esa forma tan bendecida. Entonces, queridos hermanos, también les agradezco a todos los que han estado acompañándonos hasta este momento. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida, que nos ayude un poquito más también en que nuestra fe se vaya a desarrollar y vaya a crecer, porque todos los que amamos a Dios estamos en busca de eso, de desarrollarnos cada vez más, de agradar más al Señor, de que nuestra fe pueda ayudar también a otras personas y podamos así llevar más personas para Cristo. El pastor Elías dice todavía aquí, Anderson, necesitamos encontrarnos en 2021
vai ter que acontecer, se Deus quiser. Amém, pastor Elias. Um grande beijo no seu coração, viu? Muito querido, Yo voy a estar, muito amado. yo voy a estar en octubre, en el 2021 por ahí. Vamos juntos para hacer una Opa, picaña. vamos junto para lá. Vamos juntos Londrina para é tão ahí. pertinho. Amén. Bien, Anderson, tus últimas palabras, por favor, y luego una despedida. Amém. Irmãos, eu quero aqui externar toda a minha gratidão, Hermanos, yo quiero expresar aquí toda mi gratitud, primeiramente a Deus, primeramente a Dios, pelo privilégio, pela alegria e pela honra por el privilegio, por la alegría y la honra de poder usar a internet, de poder usar el Internet, ter essa liberdade de comunicar aos santos a palavra de Deus, tener esa libertad de comunicar a los santos la palabra de Dios, por meio desse canal que em muitos países está sendo censurado e a liberdade está sendo restringida. por medio de este canal que en muchos países está siendo censurado y la libertad está siendo restringida. E podemos ligar duas nações numa noite tão especial como essa. Y podemos ligar entonces dos naciones en una noche tan especial como esta. Posso deixar de também externar minha gratidão a você, viu, pastor Ivan? Obrigado pelo convite. Amén. Yo estoy agradecido. Sabe, a admiração sempre foi muito grande e Amém. para mim o carinho cada vez maior, né? Por poder conhecer ainda melhor o Senhor. La admiración es siempre grande y el cariño aún mayor de conocer más todavía a mi persona. E também externar gratidão aos irmãos que acompanharam a live, né? También, E aos irmãos aí do Peru, o qual desejo em breve poder conhecê-los. y también expresar mi gratitud a los hermanos que han acompañado esta transmisión y poder conocer a los hermanos de Cusco aquí en breve. Y ahí la invitación Chao. ya está hecha. Amém. Amén. E deixar um abraço para sua esposa, né? Toda a família tão querida que nós amamos, viu? Amén. Muchas gracias por los saludos. Obrigado, viu, pastor? Obrigado mesmo. E obrigado pelo tema, um tema tão fundamental. Amén. Amén. Entonces, una vez más, yo agradezco por haber dado ese tiempo, mi querido hermano. Para mí ha sido excelente y con toda seguridad para las personas que están viendo también aquí. Ha llegado la hora de despedirnos. Es el momento más difícil, el momento más duro, porque a mí me gustaría que el programa dure más todavía. Sin embargo, entiendo que el tiempo de cada uno es diferente. Y pido a Dios que los hermanos hayan sido bendecidos. Recuerdo también, antes de finalizar, que nosotros estamos mañana a partir de las 8 de la mañana en el espacio por la radio. Estamos saliendo en la radio Plenitud. Laura está dirigiendo de 8 a 9 este programa de radio llamado 3.16, que es de nuestra iglesia Perú para Cristo aquí en Cusco. Les pido a los hermanos que compartan el link, que estén apoyando siempre, en todo momento, mandando sus preguntas, mandando sus testimonios, y de esa forma también llegar a muchas más personas con el mensaje poderoso del Señor. 3.16 con Laura todos los días. El sábado está el espacio Together con los jóvenes de JUPEC, la plataforma Google Meet. Y mañana, queridos hermanos, estamos en una nueva transmisión, culto de oración a las 6 de la tarde. No se olviden, por favor, que tenemos que conectarnos a esa hora. Que Dios los bendiga grandemente, que pasen una buena noche, un buen descanso para ustedes. En el nombre de Jesús, un beso enorme, un abrazo fuerte y que Dios los bendiga hasta el día de mañana. Chao, hermanos, bendiciones para todos. Deus abençoe.